Amado Dios y Padre Celestial, vengo ante tu divina presencia, Dios mío, con un corazón humillado y reconociendo, Padre, que tú eres Dios, el creador del cielo y de la tierra. Padre, que solamente estamos en pie y habitamos sobre la faz de la tierra, Padre, por tu gracia, por tu infinito amor y tu grande misericordia. Dios mío, úngeme desde la cabeza a los pies con la unción de tu Espíritu Santo. Que cada palabra que ha de salir de mis labios sea dirigida por ti, no de mi persona, que no sean palabras de sabia inteligencia terrenal, sino la espiritual, para que profundicen en cada corazón que ha de escuchar estas cortas palabras, Padre Santo. Te lo pido en el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, a quien daré toda gloria y toda honra debida a tu nombre, Padre de la gloria. Gracias por tu Espíritu. Gracias porque tú estás en todo lugar. Gracias, Padre, porque habitas en nuestros corazones, Señor, y lo que quieres de cada uno de nosotros, que si estamos debilitados, Padre, nos afirmemos, Padre, ante tu presencia, Padre de la gloria. Te lo pido, Padre de la eterno, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén. La palabra de Dios dice en Juan 14, 1 al 3, con la bendición del Padre, la del Hijo y la comunión bendita de su Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Filipenses 4:5 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ezequiel 8:38 y 39, que se encuentra también en Mateo 24, versículos 33 y 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Y versículo 35. Al cielo y la tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 16:3. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tuve arreboles en el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas no las señales de los tiempos no podéis. Vuelvo y lo repito. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tuve arreboles el cielo nublado. Hipócritas,
sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas no las señales de los tiempos no podéis. Estamos viviendo, estos son los últimos tiempos de las señales. Aleluya. Desde que Jesucristo advirtió a sus seguidores que Él los dejaría para ir a preparar, para ir a la casa de su Padre en el cielo, y prometió que vendrá otra vez y os tomaré conmigo. Acabo de leerlo, Juan 14, 1 al 3. Los cristianos han estado haciendo la pregunta del millón. ¿Cuándo volverá y cuál será la señal de tu venida? El hecho que Jesús no reprendiera a los discípulos por preguntar esas dos cosas indica que Él aprueba que estemos vigilando las señales de su retorno. El gran profeta hebreo Daniel hizo preguntas parecidas sobre los acontecimientos del tiempo del fin en el capítulo 12 de su libro. Un estudio de la literatura profética desde el primer siglo hasta nuestra época revela que los cristianos que creen la Biblia siempre se han interesado por el cuándo y las señales. Aceptamos que algunos comentarios han concebido teorías y conclusiones bizarras que resultaron erróneas en el transcurso del tiempo. Algunos han fijado fechas mal aconsejados en otros casos, como el de los seguidores de Miller en el 1844. Estas personas avergonzaron mucho a la iglesia. Sin embargo, la mayoría fueron humildes maestros de la palabra que en su época vigilaron acontecimientos semejantes a las señales con la vana esperanza que la suya sería la generación que vería el retorno de Cristo. No todo eso ha sido tan malo, aunque algunas personas se desanimaron y dejaron de estudiar profecía, porque Cristo no regresó durante la vida de ellos. Otros fueron llevados a estudiar de nuevo las Escrituras y profundizaron su conciencia de que Cristo pudiera volver en la generación de ellos. Esto les hizo a su vez más conscientes de vivir santamente en su época impía, ser más evangelizadores y más orientados a las misiones. Francamente, yo pienso que por eso el mismo Dios, por intermedio de su Hijo Jesús, sus discípulos y otros inspirados a escribir la Biblia, nos dio 318 promesas de retorno de Cristo e hizo que el 28% de la Biblia sea de naturaleza profética. La historia muestra que cada vez que la iglesia ha vivido como si su Señor fuera a regresar en cualquier momento, sus miembros han tendido a vivir para Dios evangelizando energéticamente al perdido.
Los días dorados de la iglesia y de la evangelización personal fueron días en que se enseñaba que Cristo podía manifestarse pronto. Esa enseñanza solía comprender un examen detallado de las señales de su retorno, que los creyentes pensaban que se cumpliría en el tiempo de la vida de ellos. Los fuegos del avivamiento que han ido y venido en el curso de la historia de la iglesia a menudo se asociaron con doctrinas de la segunda venida, incluyendo las señales de los tiempos. Una advertencia sobre las señales. La Biblia nos enseña: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Filipenses 4:5. Un estudio de las señales del tiempo del fin o el retorno de Cristo siempre debe realizarse con un grado de restricción. Los que fijan fecha tienen que ser ignorados, o mejor todavía, reprendidos por ser falsos maestros. Y sabemos, ni aun los mismos ángeles que están allá en el cielo sabrán la hora ni el día cuando venga el Maestro. No nos deja estupefactos que los hombres traten de fijar fecha para el retorno de Cristo a la luz de la advertencia de nuestro mismo Señor. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mateo 24:36. No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Hechos 1:7. Estos dos versículos solo debieran advertirnos que se equivoca cualquiera que sugiera una fecha de retorno de Cristo. Sin embargo, el Señor dijo en la parábola de la higuera que podemos conocer el tiempo general de su venida, como dijo Jesús. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a la puerta. Mateo 24:33. Una noción popular dice de la venida de Cristo que vendrá de repente, cuando muchos no estén listos para Él. Ocurrirá cuando los que conocen la Biblia tengan una buena razón para creer que Él pudiera venir en la generación de ellos. Realmente tenemos unas razones muy poderosas para suponer que nuestra generación tiene más razón que cualquiera anterior para creer que Él pudiera venir en nuestro tiempo de vida. De todos modos, aunque hoy haya en existencia varias señales del final, rehusemos fijar límites al tiempo, pero indicaremos que algunas de esas señales no existían ni siquiera media generación atrás. Sin embargo, deseemos dejar categóricamente establecido desde el principio que rehusamos predecir que Cristo o vendrá en nuestro tiempo
de vida, pues Él puede retrasar su venida otros 50 años o más. Aún así, creemos que la evidencia señala lo contrario. Pensamos que es significativo que los académicos especializados en profecía bíblica en la actualidad hayan llegado casi al mismo punto del tiempo que sus compañeros del mundo secular. Comparando las conclusiones de estos dos grupos tan dispares, nos vemos llevados a poner que estos tiempos de las señales indican más bien en forma asombrosa que el tiempo del fin está encima de nosotros, que el tiempo para que Cristo regrese a establecer su reino demuestra estar acercándose. La razón debiera ser evidente. Él es el único que puede arreglar el horror que el hombre ha hecho en este mundo. Algo significativo está por pasar. Por más de 1900 años, Dios se ha refrenado mucho de intervenir equívocamente en los asuntos humanos como lo hacía en la época del antiguo Israel. Por supuesto que hubo muchos milagros en esa época, pero se confinaron principalmente a los creyentes. Y aún entonces, Él no siempre intervino en forma que llevara a los escépticos a reconocer su existencia. Durante esos años, Él confinó las expresiones de su existencia primordialmente a la creación, las escrituras, la vida y enseñanza de su Hijo, y el poder de la cruz que cambia las vidas de aquellos que acuden a Él por fe. Aunque escuchamos mucho sobre los defectos de la iglesia actual, hay miles del cuerpo de Cristo que hacen bien la tarea de llevar su mensaje a las gentes del mundo. Por eso es increíble vuelco a Dios en muchas partes del mundo de hoy. La iglesia es considerada como el candelero o luz del mundo en esta era. Y algunas personas de la iglesia han realizado un trabajo extraordinario de cumplimiento de su destino. Eso está por cambiar cuando entremos al tiempo del fin. En cuanto la iglesia sea arrebatada, versículo 9, ver capítulo 9, Daniel. Dios volverá a intervenir visiblemente en los asuntos de la humanidad. Rusia y sus aliados irán a destruir a la nación de Israel, pero ellos mismos serán destruidos por Dios en forma sobrenatural. Ezequiel 38 y 39, capítulo 8. Nadie sabe con seguridad si eso o sigue el arrebatamiento y se puede respaldar cada caso, pero hay una cosa evidente y se puede
respaldar cada uno, pero hay una cosa evidente. El ataque de Rusia y el arrepentimiento son los acontecimientos número 1 y número 2 del tiempo del fin. Son seguidos por el cumplimiento del anticristo. Ver capítulo 21. El día de la ira de Dios. Ver capítulos 12 a 14. Los dos testigos. Ver capítulo 23. Apocalipsis. Los 144,000 evangelistas judíos. Ver capítulo 24. Y muchos actos más de intervención divina durante la tribulación. Habrá tantas señales que el ateísmo no se difundirá ampliamente durante ese periodo. Asombrosamente, será suplantado por la rebelión abierta y flagrante contra Dios. La tribulación será seguida por la intervención majestuosa de Dios en el retorno glorioso de Cristo a la tierra. Ver capítulo 15. Para establecer su reino milenario. Ver capítulo 16. Seguido por el cielo o la eternidad. Ver capítulo 19. Apocalipsis. El tiempo del fin, como lo llamó Daniel, o los posteros días, como decían los apóstoles, es aquel periodo corto de 7 a 10 o más años de enormes cambios para este mundo, pues Dios Todopoderoso pone fin a esta era con su intervención sobrenatural. El pueblo de Dios tiene que estudiar las escrituras proféticas para estar preparado, a la vez que ayuden al prójimo a prepararse para su venida. La buena noticia dice que este mundo no terminará en el caos, como predicen los seculares. La Biblia dice que Cristo vendrá a resolver los problemas del mundo, introduciendo el periodo más grande de la historia mundial, el reino milenario de Jesucristo. Aunque no tenemos la certeza total que esto ocurra en nuestro tiempo de vida, tenemos más razones que cualquier generación anterior de la historia de la iglesia para creer que esto puede suceder. Hoy hay más señales de regreso de Cristo que en cualquier época de la historia. Jesús reprendió a la gente de su época por no reconocer las señales de los tiempos, que fungieron como heraldo de su primera venida. Mateo 16:3. Tratándolos de generación perversa y adúltera. Ellos deberían saber discernir los tiempos, pues siglos antes Daniel y otros profetas hebreos habían predicho su venida. Simeón y Ana, mencionados en Lucas 2, encontraron causa suficiente en sus estudios de la profecía para irse al templo
donde conocieron a Cristo niño. ¿Cuánta más razón tenemos hoy para reconocer las señales de su segunda venida? Estamos rodeados por tantas señales evidentes que uno tendría que estar ciego para no verlas. No obstante, algunos no logran reconocerla, aunque están atrayendo la atención de ellos. Son tantas las señales que existen hoy que se podría escribir un libro sobre ella. Bueno, efectivamente yo lo escribí. El principio del fin, publicado por primera vez en el 1972 y luego otra vez en el 1991. Muchos cambios habidos en los 27 años desde la primera edición del libro solamente han confirmado más que sin duda vivimos en los últimos tiempos de las señales. Nunca en la historia ha habido tantas señales legítimas del retorno de Cristo. Decimos señales legítimas, pues hay una diferencia entre las señales verdaderas de su venida, basadas en las Escrituras, y las que se infieren o imaginan. Un popular predicador de la televisión escribió en 1996 un libro que fue un éxito de venta, impulsado por el asesinato del estadista Yitzhak Rabin, entonces el primer ministro de Israel. El libro, basado en un significado imaginado de la firma de un acuerdo de paz 2 años antes del asesinato, consideraba la muerte inesperada de Rabin como la señal del fin. La verdad es que la muerte de Rabin o de cualquier otro dirigente mundial significa solamente anarquía predicha por la Biblia para el final de la era. No hay pasaje bíblico significativo que enlace a ningún líder específico como con un tratado de paz hasta que sea revocado el anticristo y firme el acuerdo de paz por 7 años en Israel. Daniel 9:27. Capítulo 12. Eso será señal del fin, pero no el asesinato de Yeltsin, Arafat, Clinton o cualquier otro dirigente mundial de la actualidad, por más destacado que sea. Santo Jesús. Hace más de 30 años, una revista científica norteamericana puso en su tapa un reloj con las manecillas puestas a los 23:55 horas, siendo este el estilo de la editorial para dramatizar que la civilización se acerca rápidamente a la medianoche de su
autodestrucción. Los ejemplares siguientes de esa revista han mostrado que el minutero del reloj se acerca cada vez más a la medianoche. Algunos escritores de pensamiento semejante hasta popularizaron la frase "el fin de la historia", queriendo significar con ella la muerte de la tierra por la contaminación, la sobrepoblación, la aniquilación nuclear o otras catástrofes cuya solución escape del poder de los dirigentes y gobiernos mundiales. Quisiéramos usar esa misma ilustración para destacar las señales que han proliferado desde que la hace más de primera irrumpió en el escenario mundial 80 años. Las agujas de nuestro reloj comienzan a las 12 de la noche para destacar cuán próximo pudiéramos estar del tiempo del fin. Cada vez que usted vea este símbolo, busque información sobre otra señal que indica que el mundo se aproxima velozmente al final cuando Cristo vuelve. Dos señales predichas por Daniel, el profeta hebreo, tocante al tiempo del fin, deberían ser evidentes para todos: el aumento de los viajes, el aumento del conocimiento. Desde 1914, cuando la velocidad promedio de automóviles y camiones eran 24 a 32 kilómetros por hora, a la fecha presente en que los cohetes y los satélites promedían poco más de 38,000 kilómetros por hora, el hombre ha visto una explosión del conocimiento. ¿Por qué estas dos señales están mencionadas juntas? Porque están interrelacionados. La velocidad de los viajes depende del aumento del conocimiento, más que en ninguna época anterior a esta. Los hombres corren de aquí para allá en la tierra, tal como la Biblia predijo para el tiempo del fin. Bendito sea Jesús, aleluya. Nosotros tenemos que estar más que apercibidos en estos tiempos, bendito Jesús, porque Cristo está a las puertas llamando. Cristo viene a la tierra otra vez. Y nosotros tenemos que estar preparados, bendito Jesús, para ese gran acontecimiento que en nuestra vida, bendito Jesús, nuestras ropas espirituales estén blancas como la nieve que destila del cielo, aleluya, pura. Antes de que toque el suelo, la nieve está blanca. Así deben de estar nuestras vestiduras ante la presencia de nuestro Salvador, aleluya. Porque
nosotros no sabemos el día ni en el momento. Puede ser de día, puede ser de noche. Nadie sabe sino el Padre. Aleluya. Y por eso tenemos que tener siempre el enfoque en nuestro divino Salvador. Aleluya. Porque sabemos que todas las cosas que están aconteciendo en el mundo en general, en diferentes partes, eso está aproximando velozmente que nuestro Jesucristo ha de venir, pero no sabemos a qué hora, no sabemos cuándo, no sabemos si cuando nosotros estemos descansando pueda venir el Cristo de la gloria. Debemos, bendito Jesús, estar preparados, firmes y alistados, aleluya, para ese gran encuentro. Para que cuando Cristo venga, nos encuentre haciendo su voluntad. Aleluya. Para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo, voy a entonar el himno, sonarán trompetas. Aleluya. Espero que mediten en cada letra de Él mismo. Bendito Jesús. Para la gloria de mi Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el cielo abra sus puertas y el Señor Jesús descienda al sonar de la trompeta, su venida anunciará, y las almas redimidas que han dormido en la despierta al sonar de la trompeta a Jesús recibirán. Después de ascender la iglesia, confusión habrá en la tierra. Madres buscan a sus hijos y no los pueden hallar. Preguntan a sus vecinos y dicen, no les han visto, y es porque fueron con Cristo y en las bodas estarán. Sonarán trompetas, anunciando que mi Cristo su iglesia levantará. Sonarán trompetas, y al sonar de las trompetas su boda celebrará. El doctor busca al paciente, pues su cama está desierta. La enfermera no lo encuentra, confundido él está. Llama al tío y llama al primo, ni su padre le contesta, y es porque están en las fiestas de la boda celestial. Sonarán trompetas,
anunciando que mi Cristo su iglesia arrebatará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, y al sonar de la trompeta su bodas celebrará. El esposo se levanta y a la esposa no la encuentra. Se va en busca del hermano y no lo puede encontrar. El hombre se desespera, confusión hay en la tierra, pero en los cielos hay fiesta por la boda celestial. El sepultero corre, pues también tembló la tierra, y sepulcros se han abierto, vacíos ellos están. Los que llevaban al muerto, uno ha desaparecido, pues también se fue con Cristo, y en las bodas Él está. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, anunciando que mi Cristo su iglesia levantará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, y al sonar de la trompeta su boda celebrará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, anunciando que mi Cristo su iglesia arrebatará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, y al sonar de la trompeta su boda celebrará. El esposo se levanta y a la esposa no la encuentra. Se va en busca del hermano y no lo puede encontrar. El hombre se desespera, confusión hay en la tierra, pero en los cielos hay fiesta por la boda celestial. El sepultero corre, pues también tembló la tierra, y sepulcros se han abierto, vacíos ellos están. Los que llevaban al muerto, uno ha desaparecido, pues también se fue con Cristo, y en las bodas Él está. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, anunciando que mi Cristo su iglesia levantará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, y al sonar de la trompeta sus bodas celebrará. Sonarán
sonarán trompetas, sonarán trompetas, anunciando que mi Cristo su iglesia levantará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, y al sonar de las trompetas sus bodas celebrará. Texto bíblico para reflexionar. Daniel 9:27 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión bendita del Espíritu Santo. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mateo 24:65 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entiende. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Todo está casi cumplido. Aleluya. El entendimiento para el que escudriña la Escritura lo da el Espíritu Santo. Reflexionemos. Y si en algo estamos faltos, pidámosle ayuda a nuestro Padre. Nuestro Padre siempre está ahí presto para extender su mano bendita. Aleluya. Él nunca nos deja y nunca nos desamparará. Él siempre está pendiente de cada uno de sus hijos aquí en la tierra. Dios me le bendiga. Si este canal es de bendición y edificación para tu vida, haz clic en la campanita y sígueme. Dios le guarde. Amén.